Este momento hacemos contacto con Los Ángeles. Son las 5:30 de la mañana en Los Ángeles, donde se desarrolla la Cumbre de las Américas. Está con nosotros el canciller de la República, Juan Carlos Holguín. Canciller, gracias por madrugar y estar con nosotros. Lo primero que le quiero preguntar es, ayer el presidente Lasso propone la idea del Plan Ecuador, que le va a pedir a Estados Unidos un Plan Ecuador, haciendo un símil a lo que pasó en Colombia, el Plan Colombia, para combatir a la insurgencia y al paramilitarismo. ¿Qué tiene un Plan Ecuador que no tenga un apoyo internacional normal de parte de Estados Unidos? Buen día. Buenos días, Milton. Un saludo, Liz. Lo que ha dicho el presidente Lasso es precisamente que se requiere el apoyo y la solidaridad internacionales para poder luchar contra este flagelo que significan las estructuras criminales transnacionales que operan en nuestro país y en otras partes de la región. Ante la pregunta de si es algo similar a un plan Colombia, el presidente Lasso ha mencionado sí en lo de fondo. ¿Por qué? Porque, Milton, se requieren muchos fondos para poder reequipar a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestras fuerzas policiales, para poder tener los sistemas de inteligencia que se requieren en este momento. Hace un año las Fuerzas Armadas fueron encontradas por el gobierno del presidente Lasso en un completo desmantelamiento y no podemos librar esta batalla contra estructuras que están muy bien organizadas, que están operando no solamente con decenas de miles de efectivos dentro de sus carteles, sino también con equipamiento que muchas veces es superior al de nuestras fuerzas públicas. Se requiere un gran proyecto. El viaje anterior a Israel nos dio una señal clara de la mayor cantidad de cosas, sobre todo de infraestructura, y es el momento de que el Ecuador tenga esa cooperación internacional, sobre todo porque el problema no es solo en Ecuador. La forma de estructuración de este problema, especialmente el del narcotráfico y tráfico de personas, está ligado a efectos que se producen también acá en Estados Unidos, especialmente en las costas de California, donde esa droga llega o donde muchas veces un poco más abajo, quizás hacia la frontera con México, tenemos el flagelo de tráfico de personas que llegan en una condición de migración riesgosa, manipulados por estos grupos, por estos carteles que finalmente hacen tráfico de personas. Ahora, canciller, buenos días, pero ya el gobierno ha venido sosteniendo que cuenta con ese apoyo, por ejemplo, de Estados Unidos, que también con apoyo de Colombia, de México en esta lucha contra el crimen organizado incluso, que se trabaja en acciones coordinadas, pero ahora hace esta petición, la abre a Estados Unidos y Europa, y ahí la pregunta es, ¿qué más se espera recibir ya de manera concreta como ayuda que actualmente no se está recibiendo y que venga a fortalecer esta cooperación y por ende pues esta lucha interna contra el crimen organizado? La cooperación existe y la cooperación ha dado mucho éxito dentro de las limitaciones que tiene en este momento el Ecuador. Hace pocas semanas tuvimos un gran operativo de detención, por ejemplo, del narcotraficante alias peruano, que es un golpe quizás de los más importantes que se han dado en el Ecuador porque va directamente hacia la estructura de financiamiento. Uno se puede dar cuenta de aquello en la cantidad de dinero, de lingotes de oro que fueron incautados en el operativo. Pero se requiere muchísima más infraestructura, se requiere, Liz, mucho dinero. Y cuando hablo de mucho dinero, es que hay que entender que la infraestructura del equipamiento militar necesario requiere de una erogación presupuestaria muy grande. El Ecuador ahora O sea, cuando hablamos, canciller, cuando hablamos de mucho dinero, ¿a cuánto nos referimos? ¿Cuál es el plan del Plan Ecuador que tiene el Ecuador? Mire, Milton, yo no soy ¿cuántos la recursos persona y qué tipo de adecuada recursos, canciller? para dar una respuesta sobre los temas militares y de defensa. Eso lo sabrán en su momento los ministros del área explicar al país. Yo como canciller tengo sí los objetivos de lo que necesitamos nosotros levantar y comprometer de la cooperación internacional al respecto, pero no soy yo la persona responsable primero de determinar qué es lo que necesitan nuestras Fuerzas Armadas. Para eso hay un equipo que se ha construido desde el COSEPE, donde sí, el canciller es parte por esta óptica de desarrollo internacional y sobre todo
por los compromisos que tienen nuestras fronteras y nuestra soberanía ya ante estas nuevas amenazas que ya no son las convencionales, son distintas. Y creo que lo que se necesita nuevamente es mucha cooperación y mucho más equipo humano. Hace pocas horas Estados Unidos abrió una nueva oficina para la lucha contra las drogas en Guayaquil, pero todavía con muy poco personal. Estamos hablando de que requerimos una asistencia internacional también en personal en nuestro país, que solamente un acuerdo de este tipo podría traer. Bueno, ¿y qué tan viable es? ¿Cómo ven ustedes la respuesta por parte de esas puertas que está tocando el país para recibir esa cooperación que tanto necesita? Es viable porque el problema del narcotráfico es un problema que tiene una afectación muy grande acá. Es viable porque el problema de la migración es un problema, sobre todo la migración riesgosa en fronteras, es un problema que trae muchísimos efectos en Estados Unidos, en México. Recordemos que solamente el año pasado hubo más de 120,000 ecuatorianos en frontera en condición riesgosa y fueron, de hecho, gracias a un reportaje de este canal donde se determinaron algunos vuelos charters entre La Tacunga y Cancún, el retiro de visas al personal administrativo de cierta aerolínea que tenía este tipo de operativos, de acciones que llevaban a personas en completa vulnerabilidad a la frontera. Entonces, hay solidaridad internacional. Este es un problema que no se da solo en el Ecuador. Han habido conversaciones ya respecto a lo que está sucediendo, por ejemplo, en Paraguay, hace pocas semanas, donde se asesinó en Cartagena a un fiscal que revisa los temas precisamente alrededor de carteles y estructuras criminales. Hace pocos días en República Dominicana, el asesinato de un ministro por temas de concesiones mineras. Es decir, hay una serie de temas que nos preocupan a la región y donde vemos que Estados Unidos, Canadá tienen una posición interesante respecto a la solidaridad y cooperación que hay que tener. Mucha gente acá en el país, luego de que el presidente propuso el Plan Ecuador ayer, lo ha visto como un tema disparatado, como que el presidente se lo sacó de la chistera ayer y se lo dijo al mundo, pero yo personalmente le he escuchado en varias ocasiones hablar del Plan Ecuador al presidente Lasso. Yo solamente quiero que usted en pocas palabras, canciller, nos diga una diferencia entre el esfuerzo que hace el Ecuador, el gobierno, el Estado, la cooperación internacional que está recibiendo y un Plan Ecuador. Porque cuando uno se imagina un Plan Ecuador, se imagina helicópteros, se imagina un montón de cosas. Estamos en ese nivel que tuvo Colombia. Nos podemos realmente imaginar no solo en la frase Plan Ecuador, Plan Colombia, sino en la montaña de aparataje que vendría al país. Yo hablaría de un plan integral de rescate a nuestro país y nos podemos imaginar efectivamente financiamiento en un alto nivel y segundo, la cooperación de infraestructura. Efectivamente hay barcos, buques, lanchas rápidas, helicópteros, drones que podrían llegar al Ecuador fruto de este acuerdo de cooperación. No nos olvidemos que se está discutiendo en el Senado también paralelamente, en el Senado americano, una ley de alianza estratégica con el Ecuador que, por ejemplo, incluye la entrega de buques. ¿Por qué? Porque el Ecuador, voy a darle un ejemplo no con las estructuras criminales, Milton. Hace pocos días nosotros pusimos un comunicado desde Cancillería con la preocupación tanto de nuestra institución como de la Armada Nacional por la presencia de buques de bandera internacional cerca de nuestra zona económica exclusiva en Galápagos. Estábamos hablando de casi 200 buques. El Ecuador tiene un buque para enviar hacia la zona limítrofe de la zona exclusiva para proteger nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad. Cuando hablamos de la lucha contra las drogas, mucha droga que sale en lanchas rápidas,
que de hecho hoy ya son identificadas por sobrevuelos de cooperación internacional. Por ejemplo, los vuelos P-3 de Estados Unidos, vuelos radares que nos permiten identificar actividades ilícitas en el mar. Y el Ecuador no tiene la posibilidad de tener lanchas rápidas para interceptar a la cantidad de buques o de pangas que salen con droga. Por eso se requiere un abordaje internacional. Claro. Con ese ejemplo me queda clarísimo cuál es la magnitud de lo que se está pidiendo, Liz. Ahora, y pasar también a otros temas, señor canciller, ¿no? Ya Bélgica tiene la documentación respectiva con esa solicitud de extradición del expresidente Rafael Correa, no tienen un tiempo para responder, pero en medio de todo eso está esa duda si es que es tal y como lo dice quizás el correísmo de que él ya está en calidad de refugiado en Bélgica o no. ¿Cuál es ahí la información precisa, señor canciller? La información la tendremos, Liz, precisamente en este proceso. Respetamos mucho lo que han mencionado dentro de su legítima defensa los abogados del señor Correa. La Cancillería ha sido el vehículo de traslado de una solicitud de la Corte Nacional de Justicia para pedirle extradición formal al gobierno del Reino de Bélgica del señor Correa, que está en calidad de prófugo de la justicia ecuatoriana, sobre el que hay una explicación muy clara, no solamente en el pedido de extradición, sino en una carta anterior que ha enviado la Cancillería de su situación jurídica. Por lo que nos ha sorprendido es ver a los abogados mencionando varias veces la palabra persecución política. Y eso es algo que no sucede en el Ecuador. Pero también dicen que él ya está en calidad de refugiado en... Habrá que verlo, Liz, porque... O sea, el gobierno no tiene la certeza de que esté en calidad de refugiado. No, mire, Liz, la condición de refugiado en el caso de Bélgica la entrega una comisaría de refugiados y apátrida que es completamente independiente del Ejecutivo. Y somos muy respetuosos y no tiene la obligación de comunicar oficialmente a un gobierno. La condición del señor Correa ahora. Perdón, Milton, no lo escuché. Sí, le decía, canciller, que esa comisión no tiene la obligación de comunicar oficialmente el estatus de la persona a un gobierno. No lo tiene. Así como el Ecuador, cuando entrega una condición estudiada de refugio a un ciudadano extranjero, tampoco espera que el gobierno extranjero le haga las consultas. Ahora, en este proceso entenderemos las razones en el caso hipotético de que se le haya concedido un estatus de refugiado, de por qué esta comisaría lo pudo hacer. Y hay maneras también de explicar si es que ha habido acá alguna información imprecisa que haya entregado la persona al momento de solicitar su refugio. Pero de nuevo es un proceso que recién empieza. La Cancillería ha sido el vehículo, como menciono, de una solicitud de la Corte Nacional de Justicia, que lo que sí sorprendió es que después de un año y pico que no se había enviado, se la haya podido enviar en pocos días. De hecho, en este mismo canal fue cuando se dio a conocer que se enviaría el proceso de extradición y unas horas antes se había mencionado por parte de los abogados que había una condición de refugiado del ciudadano Rafael Correa. ¿Es una coincidencia normal o es una coincidencia extraña? Yo no puedo dar una opinión personal al respecto como canciller, pero que ha habido una coincidencia es evidente. Listo, canciller, tenemos que terminar. Hoy el presidente Lasso se reúne con el presidente Boric, con el presidente Duque, con el secretario Almagro y con la ONU, ¿verdad? Así es, hay una larga lista de reuniones bilaterales, va a ser una buena jornada para el Ecuador y la reunión con el canciller Ebrard, que quizás es de las más importantes, puesto que es el seguimiento a una primera reunión que existió anteayer entre el ministro Prado, la ministra Tatiana Cloutier de México, para avanzar en esta negociación que existe con México en marcha. Sí, sobre todo porque esas conversaciones o negociaciones se han visto un poco detenidas desde mayo con esta petición de excluir el banano y el camarón. Estaremos pendientes. Gracias, canciller, por haber estado con nosotros esta mañana. A ustedes, Liz y Milton. Buen día.